Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 8 de junio de 2016. En el mundo, interesante observar las conclusiones del último reporte del Banco Mundial acerca de sus pronósticos de crecimiento general. Con relación a las expectativas del Banco Mundial, el pronóstico de crecimiento global fue ajustado de manera importante a la baja para el año 2016, pasando del 2.9 al 2.4%. Las razones para esta revisión a la baja son varias, entre ellas, por supuesto, están los bajos precios de las materias primas, los menores flujos de inversión hacia las economías emergentes, la desaceleración del comercio internacional y una debilidad en la demanda de economías desarrolladas. La mitad de esta revisión, es decir, de eso que pasó del 2.9 al 2.4, se explicaba por lo que le sucede a las economías emergentes que no han podido absorber de una buena forma el choque de precios de materias básicas, básicamente porque dependen de las exportaciones de ellas. Debido a esto, la expectativa de crecimiento para esas economías emergentes fue revisada del 1.6 al 0.4%. Con relación a América Latina, el Banco Mundial incrementó su pronóstico de contracción para la región, pasando del 0.9 al 1.3%. Ya en el año 2015 la contracción de América Latina fue del 0.7%. Recuerden que en América Latina tenemos dos velocidades de crecimiento, una donde tenemos a Brasil, Venezuela, incluso Argentina, y la otra pues donde se ha venido destacando, como ha sido recurrente en los últimos años, Perú, Colombia, México y Chile. Con relación a Brasil, el Banco Mundial considera que la contracción del año 2016 será del 4%, es decir, ya no va a ser inferior a la del 2015, sino va a ser incluso superior. Para Venezuela espera una contracción del 10%, para Ecuador del 4%. Recuerden que Ecuador se ve muy afectado, pues su política monetaria es determinada por la Reserva Federal, no puede hacer impulso adicional desde el punto de vista monetario, y el encarecimiento del dólar en el mundo pues ha venido afectando su dinámica de bienes transables. Con relación pues a Perú, la expectativa es de un crecimiento del 3,5% de Colombia y México del 2,5%, de Chile cercano al 2%. En Colombia, la inflación básica empieza a mostrar algunos signos de estabilización en algunos indicadores, pero aún no se puede confirmar la reversión. De hecho, la inflación sin alimentos, como mencionamos ayer, había incrementado nuevamente a niveles del 6.06%. Desde el lado corporativo, Nasdaq confirmó que luego de la publicación del reporte 10K realizado por Tecnoglass, la compañía cumple con los requerimientos para mantener la cotización activa en este mercado. En información sobre Pacific, la Superintendencia de Sociedades, a través de su superintendente encargado el día de ayer, en esa audiencia que había con acreedores, decidió aplazar un poco esa reunión, o por lo menos postergarla un poco más hasta el próximo viernes 10 de junio. Esa reunión comenzó el día de ayer, indagando acerca de cuáles son los activos, los pasivos que tiene la compañía, para ver cómo se podía proteger a los acreedores que hay en Colombia, pero pues no se mencionó de manera muy fuerte lo que sería eh, si puede haber algún tipo de trato diferencial o preferencial hacia los accionistas minoritarios. Recuerden que esta acción se mantiene suspendida desde hace varias semanas, y la expectativa es que los actuales accionistas pues la verdad no tengan una participación relevante en la nueva compañía, por lo tanto se tenga una fuerte o casi total dilución de su participación en Pacific. Con relación a Ecopetrol, la compañía confirmó que continuará aplicando la política contable de cobertura natural de ventas para compensar los efectos cambiarios en la deuda, y esto seguirá moderando la volatilidad de lo que se conoce como el resultado no operacional, básicamente por lo que se conoce diferencia en cambio. Esto que suena un poco elevado es simplemente que desde el año pasado Ecopetrol se le ha permitido, o ha utilizado más bien, la metodología de como tiene sus ventas atadas al dólar, esto me puede compensar parte del deterioro de la deuda por también tener la deuda en dólares, y esto ante el escenario de fortalecimiento del dólar. Es decir, una parte de ese endeudamiento que supondría pues una carga más fuerte para la compañía está siendo compensado de forma contable pues por las expectativas de que las ventas que se vienen realizando en dólares pueda servirle a Ecopetrol. Con relación a América Latina, el día de ayer el Senado en Brasil aprobó la nominación del ex economista en jefe del Itaú como nuevo director del Banco Central. Hace falta la publicación en un diario oficial para formalizar esta nominación. De todas maneras, esta semana tenemos reunión del Banco Central de Brasil, donde se espera que se mantenga la tasa inalterada en el 14.25%. Recuerden que la inflación en Brasil ya ha descendido de niveles de 2 dígitos a niveles de 1 dígito, pero se mantiene cerca a ese 10%. Y desde el lado corporativo, una
noticia importante, Vale, una minera en Brasil, una de las más importantes, retornaría a los mercados internacionales de bonos con una emisión a 5 años y tasa máxima del 6%. En los Estados Unidos, indicador de actividad de la OCDE señala que la dinámica estadounidense se está estabilizando. De hecho, se registró el primer repunte desde julio de 2014 de este indicador que calcula la OCDE, pasando de 98.93 a 98.95. En Europa, el Banco Central inició el día de hoy la compra de bonos corporativos. Operadores de mercados especulan con bonos de compañías de seguros como Generali, telecomunicaciones, como es el tema de Siemens o incluso Telefónica, y también de sector automotriz como es Renault y de sector energético, básicamente mostrando pues que esta estrategia que está liderando el Banco Central Europeo en este momento es limitado a compañías que ya tienen acceso de financiamiento en el mercado de crédito. Espera que esto genere un efecto de expulsión de los inversionistas para considerar otras alternativas un poco más arriesgadas. También se han mencionado otros emisores como Siemens y la cervecera Anheuser-Busch InBev, que es la cervecera pues más importante en el mundo. Recuerden que el Banco Central Europeo tiene como objetivo esos bonos de gran inversión, excluyendo entidades del sector bancario. Y también la OCDE calcula ese indicador de actividad mensual para varios países de la Unión Europea, entre lo que se destaca Alemania y Francia, manteniendo una dinámica relativamente favorable, pero identificando signos de ralentización para el Reino Unido. Recuerden que el próximo 23 de junio se realizaría ese referendo en el que se decide si Reino Unido se mantiene dentro o no de la Unión Europea. Este fin de semana se conocían reportes en que había encuestas sugiriendo que estaba en este momento inclinándose la balanza hacia la salida de la Unión Europea. Hay que esperar cómo se sigue moviendo esta intención de voto. Recuerden que en Perú estamos a la expectativa de la definición de quién sería el nuevo presidente. Es la diferencia más estrecha en los últimos 50 años, o por lo menos en la historia de elecciones presidenciales en Perú, y probablemente solo hasta mañana o el día viernes tengamos ya una decisión final. Con relación a Asia, importantes noticias en China con relación a balanza comercial. Exportaciones se contrajeron relativamente en línea con lo esperado y las importaciones estuvieron relativamente estables frente a una expectativa de contracción. Esto sugiere que aparentemente la demanda interna en China puede estar dando ya signos de estabilización, lo cual sería una buena noticia para el mundo en general, pero simplemente es un solo dato en un mes y hay que esperar pues mayores confirmaciones. Importantes acá ver que las importaciones de petróleo subieron cerca del 40% entre mayo 2016 y mayo 2015, teniendo al año 2015 con un bajo nivel de comparación. Y el indicador de actividad económica también que calculó la OCDE para Estados Unidos y países de Europa mostró una segunda mejora consecutiva para China, lo cual pues también estaría en línea con esa buena noticia del sector de importaciones en China. En Japón, el crecimiento del primer trimestre fue revisado al alza del 1.7 al 1.9%. Recuerden que se estaba esperando inicialmente un cálculo negativo para este indicador. Para Estados Unidos estamos esperando el día de mañana indicadores de peticiones iniciales de subsidios al desempleo, algo de inventarios mayoristas, y el día viernes confianza de la Universidad de Michigan. Para Colombia esperamos minutas del Banco de la República, con la que esperamos validar nuestra postura de un nuevo incremento de tasa en junio. Y para China se está esperando hoy en día de la noche indicadores de inflación al consumidor, que se espera relativa estabilidad pasando del 2.3 al 2.2%. Los mercados de renta variable el día de hoy están mostrando descensos. En China el descenso aparentemente se explica por la preparación de los inversionistas a lo que sería un largo feriado o un largo fin de semana, jueves y viernes con mercados cerrados debido al Festival del Barco del Dragón. Y en Europa pues tenemos unos leves descensos, a pesar de que el día de ayer estaban mostrando una reacción positiva, principalmente por sector petrolero. Los mercados en Estados Unidos en las últimas 3 semanas muestran una estabilización, aunque con cierta dinámica mixta, en niveles máximos del año. Por el momento entonces no tenemos una tendencia muy fuerte en los mercados accionarios en las últimas 3 semanas, pero la buena noticia es que a pesar de todos esos riesgos que se han configurado, ha mantenido los precios. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Efectivamente, el avance continúa en las acciones, principalmente impulsadas por las acciones del sector de energía y la ruptura que se presentó en la noche, esta madrugada,
sobre la zona de los 50,50 dólares el barril en el WTI, después de que datos preliminares estuvieran apostando a que los inventarios de crudo en Estados Unidos volverían a salir de manera negativa. Estas apuestas pues han venido aumentando, como lo he mencionado anteriormente, fuertemente, pero también hay que tener presente, reiteramos aquí, que es bien importante tener presente que de manera estacional durante los meses de abril, mayo y junio generalmente se presenta una reducción en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Los productores están esperando, los inversionistas mejor están esperando una reducción de cerca de 3 millones de barriles, y les recuerdo que la semana anterior se esperaba una reducción de más de 5 millones de barriles y solamente vimos una reducción de cerca de 1.5 millones de barriles en los inventarios de crudo. Esta mejor dinámica entonces impulsó al índice Standard & Poor's por arriba de los 2100, que ahora se consolida o se está empezando a consolidar mejor como una zona de soporte intermedia, donde en el corto plazo podría ir a ser visitada ese máximo del día anterior sobre los 2118, 2120 puntos. De hecho, esta mañana el futuro de Standard & Poor's está ya alcanzando, se está transando sobre máximos intradiarios, y aquí vemos un avance, como bien lo mencionaba Daniel, cercano al 0.20%. Esa misma línea de ideas, el día de ayer recordemos que en el índice Colcap estábamos mencionándoles a los más arriesgados probar algunas posiciones largas sobre ese stop en la zona de los 1300 puntos. El día de hoy pues continuamos con esa dinámica. Importante destacar el día de ayer la acción que más avances presentó fue Canacol, obviamente ligada al comportamiento del precio del crudo. También ver cómo esa valorización cercana en la diapositiva siguiente, ver cómo esa valorización cercana al 10% hizo que la acción superara la zona de los 10.000 puntos. Y les recuerdo que sobre esta especie de manera particular teníamos o mantenemos una visión negativa, o más bien una recomendación de subponderar, teniendo en cuenta la posible resistencia sobre la zona de los 10.000 puntos. Esta revisión, pues obviamente, esta recomendación obviamente entra en revisión después de ver la solidez de la zona de los 50 dólares el barril. Por esa razón, independientemente que ustedes ven tan empinada esa curva, esa gráfica el día de ayer, y que aquí debería presentarse algún tipo de corrección, en este momento, obviamente observando la dinámica del precio del crudo, no es recomendable, diría yo, no tomar ninguna posición. Largos no, porque como ustedes ven el empinamiento está demasiado alto, y cortos tampoco, porque el mercado está muy a la expectativa del dato de inventario de crudo, que va a ser publicado a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York. Después de la publicación de ese dato, diría que sí es propicio hacer algún tipo de apuesta. El lado negativo con concreto, una acción que viene presentando una dinámica positiva en las últimas jornadas, se mantiene sobre ese canal alcista, y aquí realmente no esperamos una gran variación en el corto plazo. Ricardo. Perdón. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues vean ustedes el mapa principalmente verde. Esta reducción de expectativas de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal continúa generando flujos de salida del mercado estadounidense hacia el resto de países, principalmente en este momento países emergentes, ligados también al buen desempeño del precio de las materias primas, no solamente el crudo, también el cobre, el hierro e incluso el oro ya estaban empezando a repuntar en alguna manera durante las últimas jornadas. Por esa razón estamos continuando en lo que tiene que ver con peso colombiano en el muy corto plazo, continuando favoreciendo el desempeño del peso. Continuando favoreciendo, el desempeño del peso colombiano frente al dólar. Hoy la zona de 2.900, de hecho ya está el peso abriendo sobre esa zona, sobre 2.909, es una zona psicológica supremamente importante, y entonces ahí, como ya está siendo visitada, pues simplemente les recuerdo ese nivel de soporte importante sobre los 2.800, una zona de soporte tradicional, histórica, donde los operadores
tradicionalmente salen a comprar divisas. En lo que tiene que ver con el precio del crudo no hay mucho que decir, hay algunos visos de posibles niveles de reducción en lo que tiene que ver con el precio del gas a nivel mundial, pero lo que tiene que ver con crudo, pues les comento, esa tendencia alcista se mantiene. Nuestra expectativa en lo que tiene que ver con inventarios para el día de hoy se ubica sobre los menos 2 a menos 1 millones de barriles, un poco menos de lo que espera el mercado, pero igual debería ser una reducción negativa que podría favorecer el comportamiento del crudo. Muy importante también estar observando hoy los inventarios de gasolina, que la semana anterior se redujeron en cerca de menos 1.5 millones de barriles, y para el día de hoy también esperamos una reducción de cerca de menos 2 millones de barriles. Aquí en lo que tiene que ver con crudo, y sobre todo impactará a Colombia, se acaba de dar un anuncio de una emisión de bonos de Ecopetrol del año 2023 en el exterior. Obviamente hay que estar muy pendientes de la tasa benchmark y el impacto que esto podría tener sobre los bonos del 2026, que aunque han venido presentando un desempeño muy interesante y obviamente también ligado al buen desempeño del precio del crudo, pues es claro que en lo que tiene que ver con cupos de emisor, algunos inversionistas podrían buscar algunas oportunidades puntuales para entrar en la primera vuelta de esta emisión del 2023 que se acaba de conocer. En lo que tiene que ver, para continuar, los voy a dejar con Daniel para que les hable de renta fija. Gracias, Agustín. Básicamente no hemos tenido nuevos anuncios o publicaciones de alto impacto para los mercados. Como ustedes ven, Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable luego de esas ganancias de los últimos 4 días. Simplemente recordarles esos indicadores adelantados de la OCDE, demostrando que esos temores que estaban surgiendo acerca de Estados Unidos pueden estarse aparentemente disipando, la economía se estaría estabilizando, con ese indicador creciendo por primera vez desde julio 2014. En Europa, lo que está dominando los medios de información son ese inicio de compras de bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo. Varios analistas calculan que el tamaño del mercado objetivo actual de esos títulos corporativos grave inversión, excluyendo sector bancario, puede estar entre los 500 y 600 billones de euros, por lo que las compras son relativamente limitadas, y aquí estamos viendo pues que la especulación está básicamente en esas compañías grandes en Europa. Les recuerdo los nombres que se estábamos mencionando: Generali, Siemens, Renault, la principal cervecera en el mundo, Anheuser, InBev, y también compañías pues de sector de telecomunicaciones y energético en la región o en la zona euro. Entonces es importante ver acá algunas liquidaciones que se están realizando aparentemente en lo que es bonos de referencia y dedicándose aparentemente también a explotar esos pocos spreads que podrían presentarse en el mercado durante esta jornada, con en el tema soberano, bonos de la periferia europea valorizándose, y también en el tema corporativo, pues eso es grave inversión que mencionamos previamente. Eso es todo por ahora. Nuevamente los dejamos con Agustín. Bien, ahí en lo que mencionaba Daniel, en lo que tiene que ver con la valorización de los bonos de Europa, efectivamente se está presentando un fenómeno bien interesante durante esta madrugada. Los bonos de Alemania de 10 años estaban tocando mínimos históricos en 0.033%, una tasa, vuelvo y reitero, mínima histórica, y ahora los operadores están observando que ese spread que se mantiene sobre los bonos de 10 años podría darle algo de límite a la reducción en tasa que se ha venido presentando durante las últimas jornadas en los bonos del Tesoro de 10 años, que donde ustedes ven que están rozando ahí y entrando a esa zona de soporte en términos de tasa estructural entre el 1.70 y 1.65. Aquí entonces las posiciones más recomendables son tomar posiciones cortas, obviamente en este rango, y buscando entonces oportunidades de tomar utilidades ahí sobre la zona de Shimoku, cercanos al 1.80. Philip. Bien a todos. En el tema seguimos manejando la visión neutral. Recordar, tema importante hoy, subasta de testas a fija por 550.000 millones. Igual el mercado, después del dato de inflación
intentó bajar hasta el 7.63, pero terminó al 7.67. Recordar que estamos operando por debajo del rango que hemos mantenido los últimos 2 meses, que es 7.75, 7.70. La parte baja hemos empezado a operar por debajo de ese tema y muy probablemente el mercado debería ir a buscar niveles del 7.5. Igual no creemos que haya valor en estos niveles en el mercado de TES. Siguen las compras de los inversionistas extranjeros. Nosotros seguimos manteniendo una visión neutral, pero con un sesgo negativo debido al tema inflacionario, ya que muy probablemente el Banco República en su próxima reunión deba subir 25 puntos básicos más su tasa de intervención. Recordar niveles arriba, 7.75, 7.80 y 7.84, y abajo el 7.62, 7.5. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar.